Buenos días, mis hermanos. Que el Dios en su gracia nos conceda su providencia en esta mañana. Oremos. Dios y Padre, una vez más delante del trono de la gracia nos acercamos para alcanzar el oportuno socorro, con la seguridad, mi Dios, de que usted nos escucha, no porque tengamos mérito alguno, sino que lo hacemos en los méritos de Cristo, Padre. Y como iglesia nos unimos para orar por la vida de César Gustavo Espinosa Villacrés. Su familia pide oración por sanidad, Señor. No sabemos qué es lo que aflige su cuerpo, Señor. Usted sí lo sabe. Oramos para que si está en su gracia, Padre bueno, usted le conceda esa sanidad. Y si no te conoce, mi Dios, o dice usted se revele, Señor, a su vida y Él pueda ser salvo, Señor. Oramos por eso, Padre. En el nombre de Jesús, oramos, oh Dios, para que este tiempo que usted ha previsto que como iglesia, como cuerpo de Cristo, estemos juntos, Padre bueno Dios, para atentos al mensaje que usted tiene en esta mañana para nuestras vidas. Gracias porque su palabra nos revela valores, principios, nos da el camino correcto, Padre, para vivir una vida en su voluntad, agradándole a usted, mi Dios. Oramos, Padre, para que su Santo Espíritu, que es el Maestro, sea hablándonos, Padre bueno, en este tiempo. En Cristo Jesús, amén. Amén. Tomen asiento, mis hermanos, y les invito a abrir sus Biblias en el libro de Filipenses, en el capítulo 1, versículo 12. Filipenses capítulo 1, versículo 12. ¿Ya tiene listo ahí en su Biblia? Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas, si el vivir en la carne resulta para mí beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor en esta mañana.
Y el tema de esta mañana es el progreso del Evangelio produce gozo. Recordarán que estamos estudiando esta carta. Primero hicimos una introducción de los 4 capítulos, luego de eso empezamos con el primer capítulo y ahora estamos ya en el segundo, en el tercer tema sería en este caso. Si habíamos visto que la carta en sí mismo, el propósito es llevar gozo al creyente. Y habíamos visto también que este gozo no está supeditado a circunstancias que puedan darse, sino a la actitud y a la posición que tenemos en Cristo Jesús. Es el gozo del Señor, en realidad, el que nos da la fuerza para nosotros poder seguir adelante. En medio de un mundo difícil, en medio de un mundo conflictivo, en medio de un mundo pues que en realidad no nos da el gozo que nuestro buen Dios nos ofrece. El apóstol Pablo escribe esta carta desde la prisión. Entonces lo que él, sinceramente, lo que podría hacer es quejarse. Vean lo que me ha pasado, aquí estoy triste, estoy enfermo, estoy en una cárcel, en una celda húmeda, me dicen que me va a dar tuberculosis y bueno, la historia sería larga. Pero él no hace eso, porque su gozo no está fundamentado en las circunstancias en las cuales él tenía que enfrentar, sino su gozo está fundamentado en su relación para con Jesús. Es por eso que el apóstol Pablo, uno de sus anhelos era ir a Roma como predicador. Sin embargo, fue como prisionero. Él pudo haber escrito una larga lista, una larga carta con sus experiencias en la cárcel, pero él todo lo resume cuando dice estas cosas que me han sucedido, porque en cierta manera no era lo importante era cómo Dios le había levantado a través de esas circunstancias. Si usted quiere saber las cosas que le habían sucedido al apóstol Pablo, están en el libro de los Hechos, capítulo 21, del 17 al capítulo 28, versículo 31, referente a esta prisión, porque recordemos que no solo estuvo preso una sola vez por causa de Cristo, estuvo algunas. Entonces, en este caso, si usted quiere saber lo que le pasó, en casa, libro de los Hechos, capítulo 21, del versículo 17 al capítulo 28, versículo 31. Ahí va a saber la lista, las cosas que pues le pasaron al apóstol. Pero como les decía, Pablo no encontró gozo en las circunstancias ideales, sino en cómo Dios le usaba para ganar a Cristo, para que el reino de Dios siga adelante. Y es por eso que el apóstol empieza en esta porción que estamos estudiando, ¿sí? Empieza diciendo que más bien para el progreso del Evangelio habían servido esos tropiezos en su vida. Esta palabra progreso que aquí el apóstol Pablo usa se puede traducirse como el avance de los pioneros. Era un término militar que se usaba en ese tiempo los griegos para referir a alguien que abre camino en un territorio nuevo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, ¿sí? De que el Señor quiere que nosotros seamos pioneros, que seamos misioneros. Y el Señor mismo arreglará las circunstancias de tal manera que podamos serlo. Esa es una de las razones por qué la iglesia existe, por qué la iglesia está. Para Dios le hubiese sido fácil usar una legión de ángeles para predicarles las buenas nuevas de salvación y vida eterna. Pero Dios le ha placido en su propósito y plan perfecto usarle a usted, usarle a mí para que nosotros seamos esos pioneros, esos misioneros que llevemos la palabra de esperanza, la palabra de vida eterna. En el libro de los Hechos, en el capítulo 16, desde el versículo 6 al 10, el apóstol Pablo cuenta una experiencia que tuvo con el Señor, el cual le había cerrado las puertas, porque Pablo quería ir a predicar al oriente, a lo que es el continente asiático, pero ahí dice que le cerró las puertas, que no le permitió ir para ese lugar. Así que dice que esperó hasta que recibió una visión de un macedonio que le decía: ven y ayúdanos.
Macedonia estaba pues totalmente opuesta, estaba al oeste, estaba en Europa. Qué importante es que nosotros tengamos el esperar en Dios a donde Él quiere que nosotros nos direccionemos, ya que a través de esa obediencia el apóstol Pablo pues llegó a Filipos, llegó a Éfeso, llegó a Corinto, y por eso tenemos esas cartas de tesalonicenses, también como las que escribió a Timoteo, a Tito, y a las cuales pues son de gran ayuda y de guía a la iglesia del Señor. Por eso es que, amados hermanos, no muchas veces hacer lo bueno es bueno. El apóstol Pablo se iba a predicar al Asia, tenía ese anhelo de ir a predicar ahí, al oriente. ¿Y eso era bueno o no? Era bueno, ¿sí? No se iba de vacaciones, no se iba a otra cosa. Pero dice que el Espíritu le paró, le dijo que no. Y nosotros debemos también hacer aquello, buscar esa dirección, buscar esa guía. Porque muchas veces haciendo lo bueno en el tiempo que no es de Dios, no resulta tan bueno. Resulta mejor en quebrantos y muchas cosas tristes. ¿Sí? ¿Es bueno que nos casemos? Sí, es lindo, porque ahí se forma un hogar, se forma un matrimonio, pero muchas veces hacemos las cosas fuera del tiempo de Dios. Y eso, en vez de ser una bendición, se convierte en una tristeza. Muchos están esperando, ¿cierto?, la persona adecuada, y llega un momento y se cansan de esperar a la persona adecuada y se meten con cualquier murciélago por ahí y les comienza a chupar la sangre, acabó. ¿Sí? Así es, hermanos. Entonces, es bueno, ¿cierto? Es bueno. La palabra de Dios dice que le vio al hombre y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Pero no es en nuestros tiempos, es en los tiempos de Dios. Ore a Dios para que le ponga la persona correcta. Le toque ahí una filistea que le saque todo pobre. Hermanos, así es la realidad. Entonces siempre debemos buscar la dirección del Señor. El apóstol Pablo se puso a orar, se puso a buscar la dirección de Dios, ¿cierto? Dios a veces usa instrumentos para ayudarnos a ser esos pioneros, a ser esos mensajeros del Evangelio. Y a la luz del texto que vemos en esta mañana, vemos que Dios usó ciertas circunstancias para que la palabra de Dios siga corriendo. Y la una son las cadenas, las prisiones que el apóstol Pablo tuvo que experimentar, del versículo 12 al versículo 14. Dios usó también a los críticos, aquellas personas que no estaban muy de acuerdo y aún eran enemigas del apóstol Pablo, del versículo 15 al versículo 19. Así como también la crisis que él tuvo que pasar. Las cadenas que atormentaron al apóstol Pablo, en lugar de atarlo, más bien lo liberaron y le dieron una oportunidad para que pueda predicar las buenas nuevas de salvación y vida eterna. Segunda de Timoteo 2:9 lo dice de esta manera, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está vacía. Las cadenas con las cuales fue aprisionado el apóstol más bien fueron la oportunidad para estar en contacto con los más perdidos. El apóstol estaba encadenado a un soldado romano las 24 horas del día y la guardia romana cambiaba cada 6 horas, lo cual significaba que el apóstol podía testificar por lo menos a 4 hombres cada día. ¿Sí? Él lo vio de una manera diferente. ¿Sí? Imagínense, hermano, la vida de estos soldados que les tocaba estar con el apóstol Pablo, encadenándose a un hombre que oraba sin cesar y que constantemente hablaba a todas las personas que se les ponía delante acerca de su condición espiritual y que podían cambiar sus vidas además. Por eso es que, hermanos, cualquier circunstancia puede ser razón para que la iglesia siga creciendo en el ambiente que usted se encuentre, en la situación que Dios le haya puesto. ¿Sí? Por eso es malo, es pecado en realidad ser un cristiano 007. Hay bastantes, ¿cierto?, que en el trabajo no saben que son creyentes. ¿Sí? No saben que son creyentes. Hay bastantes que no saben sus compañeros de la universidad que son creyentes.
Eso delante de Dios está mal. Debemos ser luz, Dios nos hizo luz, Dios nos hizo sal. En cualquier ambiente en el cual nos encontramos, siempre habrá la oportunidad para predicarles las buenas nuevas de salvación y vida eterna. Hace algunos años tuve la oportunidad de irme a correr en una maratón. Sí, nos fuimos a correr a una maratón y en esa maratón donde estábamos fuimos a un hotel a descansar ahí y nos topamos con unos de élite. O sea, con unos de élite, me refiero con los que corren para ganar, ¿sí? Hay ciertas categorías, ¿no? Hay los de élite, ¿sí? Luego vienen los de competencia, o sea, los que les hacen calor a los de élite. Luego vienen los pros, los que son también buenos, ¿cierto? Luego vienen, ¿cierto?, los que les gustan las carreras. Luego vienen los tortuguitas y luego vengo yo. Pero ahí le damos. Y Dios permitió que en ese hotel nos topemos con gente de élite, ¿sí? ¿Y por qué les conocía? Porque cuando me iba a entrenar, les veía entrenando a ellos, pues. Y ellos son de élite. Y fue la oportunidad para hablarles del Evangelio. Yo creo que cuando entrenaba no hubiera podido. Pero Dios hizo las cosas de tal manera, ¿cierto?, que nos dio la oportunidad de cenar juntos, de tomarnos un cafecito juntos, y ahí les pude compartir el Evangelio. A eso se refiere cuando dice el apóstol Pablo, ¿cierto?, que ninguna circunstancia puede impedir que nosotros prediquemos la palabra de Dios. Está en el trabajo, predique la palabra de Dios. Está en el estudio, en el colegio, en la universidad, predique la palabra de Dios, ¿cierto? Muchas veces no lo hacemos porque todavía no tenemos una convicción clara de quién es nuestro Señor. Y todavía no le tenemos temor al Señor. Y muchas veces cuando no predicamos el Evangelio es porque le tenemos temor a las personas. Aunque no nos guste, pero es una verdad que incomoda. Muchas veces no predicamos a la gente porque le tenemos temor a las personas y no a Dios. Si usted le tuviera temor a Dios, usted predicara, ¿sí? Pero como muchas veces tenemos temor, no lo hacemos. Es que ¿qué va a decir? Es que se va a enojar, se va a molestar. Porque cuando se predica el Evangelio incomoda. Es imposible predicar un Evangelio que no incomode a las personas. Porque el Evangelio es revelarles que están mal, que están en pecado, que se van a ir al infierno. Y a nadie le gusta que le digan eso, pero toca decirlo, pues, para que la gente se desacomode de lo que piensa que está bien y busque ayuda en nuestro Señor y Redentor Jesucristo. Por eso es que la palabra de Dios siempre nos enseñará valores y principios para que podamos ser en realidad los hijos de Dios. Recuerde que nuestra fe se revela en nuestra conducta, ¿sí? Se revela en lo que en realidad tenemos en nuestro corazón. Podemos hablar muchas veces horas de fútbol, podemos hablar muchas horas de fútbol, de política, de filosofías, todo eso, pero cuando hablamos de Jesús, 2 minutos y ya no sé qué decir, porque nuestro corazón habla lo que tiene adentro, de lo que está lleno, ¿sí? Debemos llenarnos del Señor, debemos buscar su guía, debemos buscar su luz. Versículo 14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. La palabra, la frase que fue escrita aquí para expresar la frase hablar la palabra, habla del predicar, pero en una condición de una conversación cotidiana, algo normal y natural que nace de la persona. Es como en las mamitas, por ejemplo. Es algo natural que hablen de los hijos, ¿cierto? Pueden pasar horas hablando de sus guaguas. Es algo natural, les nace. Así debe ser en el creyente. Algo natural hablar de él, Señor, como una conversación cotidiana. Y por eso es que en muchas ocasiones nos pueden decir, bueno, y vos no tienes de qué otra cosa más que hablar, pero ¿de qué más vamos a hablar? De nuestro Salvador, de nuestro Señor, de nuestro Redentor. Por eso es que muchas veces nos hacemos odiosos. Ya viene, solo de Dios habla. Solo de Dios habla. Nos hacemos odiosos. Y luego de eso nos vamos conformando.
Cierto es, no voy a hablar ya de eso. Cierto, me voy conformando. Cuando la Biblia dice, no te conformes de este mundo, y nos vamos conformando al mundo, ¿cierto? De Dios hay que hablar solo los domingos, y con los que ya conozco, y nos encerramos, ¿cierto?, en nuestra campanita de cristal, y no es así. No debemos conformarnos, hermano, ¿sí? Recuerde que usted, al que sigue engrupido en su pecado, le hace esa condición, pero no al que en realidad ya Dios ha establecido que escuche el Evangelio y sea salvo. Alguien dejó de ser mi amigo porque solo hablaba de la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces de pronto no fue mi amigo, porque un amigo verdadero sabe que un amigo que tiene le dice las cosas por su bien. Alguien dejó de acercarse, ya no tiene la comunicación conmigo, yo no le mandé. Fue la confrontación del Evangelio a su corazón que le hizo que se vaya. ¿Sí? A veces decimos, no, es que no vale decirles eso. No les vamos a mandar. ¿Sí? Conversaba con una persona que tiene el anhelo de bautizarse. ¿Sí? Y hablábamos de algo muy importante, ¿no? Su condición de morir al mundo y vivir para el Señor. Y le decía, ¿usted tiene novio? Me dijo, sí. ¿Y su novio es creyente? Me dijo, no. Entonces usted tiene que decidir, porque si se va a bautizar, está decidiendo morir al mundo, y su novio es del mundo. Me dijo. No me dijo así, él. Ya. Ahora no le puedo decirle otra cosa, pues. Ya, está en ella que decida, ¿sí? Si viene, gloria a Dios. Y si no viene, yo no le mandé. Sí, porque a veces no hay que decir esas cosas porque si no vaya a resentirse, ya no vaya a venir a la célula. No puede ser, ¿cierto? Hay 4 santos fervientes orando al Señor para que siga entrando más gente. 4 tibios ahí. Hay que hablar la palabra de Dios nada más, mis hermanos. Y eso es lo que está el texto enseñándonos, ¿cierto? Viendo eso dicen que la mayoría de los hermanos cobraban más ánimo e hicieron de la predicación su conversación cotidiana. Entonces vemos que las prisiones, las cadenas del apóstol Pablo no fueron razón para que él deje de predicar, sino más bien fueron de ánimo a los hermanos para que también sigan haciéndolo como el apóstol también lo hizo. Amén. Igual, no hay circunstancia para que usted no predique la palabra de Dios si es una hija, si es un hijo de Dios. También vemos que la razón de que el apóstol Pablo se hizo de enemigos no fue causa para aquello. Versículo 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones. Entonces acá el apóstol Pablo dice que se topó con unos hermanitos, ¿cierto?, entre comillas, porque dice que ellos predicaban a Cristo, pero lo hacían por envidia y contiendas. O sea, no lo hacían de una manera sincera de querer ganar a Cristo, sino que esta palabra contienda es una palabra que se usa en el ámbito político. ¿Se han oído que va a haber contienda política? La contienda política significa que yo voy a ganar adeptos, yo voy a ganar seguidores. Eso es una contienda, no habla de pelea. Habla de ganarme adeptos, de ganarme seguidores, ¿cierto? Entonces dice que había gente que predicaba a Cristo por contienda. O sea, no predicaban a Cristo para hablarles de Cristo, sino para hacerles de su grupo. Entonces de pronto llegaban, verás, si tú eres de mí, con Pablo no te lleves. Sí, si tú eres de mí, con fulanito no andes. Así dice que predicaban. ¿Cierto? Eso es lo que significa esa palabra contienda, ¿cierto? Solicitar votos para un puesto oficial, o sea, para que le vean a él como el líder, como el superior, y no hablaban de Cristo. No les decían, has depositado tu fe en Cristo, más bien les decían, ¿de qué lado estás? ¿Del nuestro o de Pablo? ¿Sí? Y eso pasaba en el inicio de la iglesia y pues está pasando también hoy día,
¿sí? Y por eso es que la Biblia nos enseña estas cosas para que nos enfoquemos. Porque el hombre tiene la tendencia, en un sentido, a amar los dones que Dios nos ha dado y no amar al que nos regaló esos dones. Cuando uno viene a Cristo, Dios nos capacita con dones. Y esos dones son dados para edificar el cuerpo de Cristo de una manera de carácter eterno. Hay talentos que con esos ya nacemos, que son de carácter terrenal, ¿sí? Por ejemplo, hay talentos como personas que juegan fútbol, juegan lindo, pero eso se queda aquí en la tierra, ¿sí? Pero hay los dones que son de carácter eterno, los que ha capacitado la iglesia para que a través de ponerlos en práctica, pues estos dones van a servir para la extensión del reino por la eternidad. Entonces comienza a fluir la persona en el don y tiene el don de maestro, por ejemplo, y comienza a ganar adeptos y comienza a enamorarse del don y no de Dios. Comienza a enamorarse más del ministerio y no de Dios. Y cuando le quitan el ministerio, se resiente. Así es, debemos tener mucho cuidado. A veces podemos creer que estamos en la obra, ¿sí? Y estamos en la obra, en realidad estoy en la célula, en la tarde estoy en otro grupo, en la noche estoy orando con otro grupo y digo, Señor, todo el día estuve en la obra tuya, sí, pero con Él no estuve. Podemos estar en las cosas de Dios, pero podemos haberle dejado a Dios a un lado. Eso es lo que les pasó a estas personas. Predicaban a Cristo, pero para contienda, o sea, para ganarse devotos, para ganarse ciertos adeptos a Él, que le sigan a Él, ¿cierto? En Corinto también dicen, unos dicen que son de Pablo, otros dicen que son de Apolos, otros dicen que son de Pedro, otros dicen que son de Cristo. Ya en la iglesia ya estaban divididos en grupos. Somos de Cristo, todos somos de Cristo nada más. Y los dones y talentos que Dios nos haya dado son o sirven para edificar el reino de los cielos. Pero como es algo tan real y es desafortunado lo que muchas veces toca compartir, pero así es la palabra de Dios, ¿cierto? Hay un proselitismo. Entonces usted debe tener mucho discernimiento. Puestos los ojos en Jesús. ¿Sí? A ver, repita, puestos los ojos en Jesús, ¿cierto? Así decía Pastor Carlitos, me acuerdo, puestos los ojos en Jesús. El Pastor Pepito también decía, ¿se acuerdan del Pepito? Puestos los ojos en Jesús. Ya, el Señor le lleva al Pepito, después los hermanos ya no había, se han ido, porque ya se fue el pastor. Y él no hizo eso, Pepito no hizo eso, pero inconscientemente la gente le fue siguiendo. Y ahorita no hay gente aquí que debería estar y no está. Yo conversé con personas, oye, ¿por qué ya no vienes? Es que ya se murió, pues dice el Pepito. Parece chiste, hermanos. Un hermano dijo, oye, ¿por qué no te veo en el grupo? Ya no, ven al discipulado. No, dice, es que ya se murió el maestro. En verdad les digo así, hermanos. ¿Ya? Por eso, puestos los ojos en Jesús. Es bueno tener un referente. Es bueno que reconozcamos autoridad para llevar un orden, un control, pues porque si no reconozco autoridad nos va a pasar lo que les pasó a los israelitas en el tiempo de los jueces. ¿Sí saben lo que les pasó a los israelitas en el tiempo de los jueces? El libro de los jueces es uno de los más tristes de la Biblia. Porque vemos a un pueblo desenfrenado. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, dice, no había rey en Israel. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Así empieza el libro, así termina el libro, con esa frase. Entonces debemos reconocer autoridad, pero no idolatrarla. Y pasó. Y yo digo, y pasó esto con Pepito. ¿Cierto? Muchos hermanos ya, se fue el Pepito, me voy también yo. Y yo delante de Dios les digo, Él nunca enseñó, síganme en los buenos. Claro, no, Él no enseñó eso. Él siempre decía, puestos los ojos en Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pueden darse estas cosas.
como estamos viendo aquí en el texto, que unos comiencen a predicar por envidia, ¿cierto? Hasta para decir, no, yo predico más que vos, yo gano más almas que vos. Otros para ganarme gente para que me sigan a mí, ¿cierto? Unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, para causar la aflicción, dice el apóstol, para que de pronto él diga, como estás preso no puedes hacer nada, mira yo cuánta gente gano, y perder la visión, perder el norte, que en realidad es de reino. Nosotros tenemos que tener visión de reino. Hoy estamos en estos meses haciendo las segundas jornadas misioneras. Ya hicimos la misión salud, ¿sí? Y un grupo de hermanos médicos, con hermanos acá también de la congregación, se fueron a unas localidades, a unos puntos, ¿sí? Hicieron la obra allá. Y no es que fueron a fundar otra iglesia. Lo primero que se hizo fue buscar congregaciones cercanas de esos sitios. Y se fue a hablar con los pastores de esas iglesias para que las personas que se ganen en esas campañas, ellos se hagan cargo. Porque el reino es así, o sea, yo no debo trabajar solo para la Santísima. No es así. Dios en su gracia nos ha concedido extendernos para el sur, para el norte, ¿sí? Pero antes no era así, antes solo éramos aquí en la Villa Flora. Y había gente que se convertía, por ejemplo, de Calderón. Una vez recuerdo que me tocó irme por el antiguo aeropuerto, por donde es ahora el Bicentenario, y visité una familia y estaban convencidos en el Señor, y resulta que a lo que iba a esa casa, a 2 cuadritas, vi una iglesia cristiana. Entonces les fui y les visité a ellos. Quedamos para una segunda visita. La segunda visita, antes de irme donde ellos, yo me fui a esa iglesia, golpeé la puerta y salió una persona y digo, por favor, quiero hablar con el pastor de la congregación. Y me dijo, soy yo. Entonces yo me presenté, le dije, vea, soy de tal parte, soy de la iglesia Santísima de la Villa Flora, estoy visitando aquí una familia y veo que su iglesia queda a 2 cuadras de la casa de ellos. Venga conmigo para que usted les cubra. Claro, porque traerles desde el Bicentenario hasta acá el domingo, como que medio complicado, ¿no? Entonces eso es tener visión de reino. O sea, no es solamente acá apañarlo, que ya Dios nos haya permitido abrirnos y ahora tenemos una iglesia, una congregación como estas en Cotocollao, pues listo, no sé, hay gente por allá, ya se les lleva para allá. Entonces eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Unos predicaban por contienda, sin sinceridad, unos predicaban por envidia. O sea, eso vamos a encontrar, va a haber eso, ¿sí? Por eso la Biblia nos previene, nos protege, nos advierte, ¿sí? Para que no digan por ahí, no ve cómo han sido los hermanitos. No todos somos así. Entonces es bueno y es importante que usted sea un conocedor de las Escrituras para que de esa manera no sea engañado. Tenemos afinidad con las personas, pero cuidado en idolatrarles, ¿cierto? Cuidado, la otra semana viene otro grupo de alabanza apagados aquí, porque el que estuvo ahora nos hizo saltar, brincar y dar las vueltas. Y vuelta con nosotros, no. Cuidado con idolatrarles a los hermanos. Sí, a ver, sí o no queda así, ¿no es cierto? Y es triste, ¿no? Uno ve, ¿y quién va a predicar? Ah, el hermanito que hace dormir, dice. Ya estoy aquí, dice. Hermanos, tengamos cuidado de aquello, ¿sí? Y dele ahí un codazo santo al que está dormido, ¿sí? El apóstol Pablo, ¿cierto?, no pudo regocijarme por ese egoísmo, digamos así, de sus críticos, de esos enemigos que se habían hecho. Porque a la final, ¿qué dice? Bien o mal, a la final Cristo es anunciado, Cristo es predicado. Entonces aún los críticos que él tenía no le amargaban la vida al apóstol. Y es igual con nosotros, no tienen por qué, ¿cierto? Siempre se nos levanta gente, enemigos, y uno dice, ¿y por qué? Uno no hizo nada para eso, ¿sí? Pero eso no debe ser razón para que nosotros digamos, bueno, ahí queda. No. A la final dice, no, el versículo 18, que pues, no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que aún de una u otra manera, con mala intención, con mala actitud, a la final Cristo es anunciado, dice. Y eso me causa gozo. Pero no va a ser causa de gozo para los que predicaron el evangelio con la manera incorrecta. ¿Sí? Jesús a sus 12 les dice: vayan y prediquen, vayan y sanen, vayan y hagan milagros. Entonces ellos fueron, regresaron contentos. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre se sujetan los demonios. Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre se sana la gente. Y Jesús, ¿qué les dice? No se alegren de eso. Gócense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida, dice. Entre esos 12 que fueron a predicar y que hicieron grandes milagros y que hicieron prodigios, estaba uno que se llamaba Judas. ¿Sí? Entonces un día en el cielo vamos a conocer gente que se convirtió por la predicación de Judas y va a estar en el cielo. Pero Judas no va a estar, porque la Biblia dice que él se condenó, se fue al infierno. Y así también muchos de estos que de pronto pudieran haber predicado por contienda, por envidia, ¿cierto? De estos que pudieron haber predicado para hacerles sentir mal, ¿cierto? Por contenciosos. De pronto habrá mucha gente convertida por esa predicación, pero ellos no van a estar. Hay una sentencia fuerte, dura, que en aquellos días muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Señor, Señor, en tu nombre predicamos. Y Jesús les dirá: fuera de mí no les conozco, hacedores de maldad. Vean, no les dice mentirosos. O sea, no les dice: es mentira, ustedes no predicaron. Mentira, ustedes no hicieron milagros. Eso no les dice. Lo que les dice es: no les conozco, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque él veía la actitud del corazón de la persona. Como vemos en el caso acá lo que le pasó al apóstol Pablo. Él sabía que había gente que tenía una actitud mala, una actitud negativa, y predicaban a Cristo. Sus razones eran muy diferentes a predicar a Cristo para que el reino sea extendiéndose, ¿cierto? Como hoy mismo están predicando en Atahualpa, en ese sector se están haciendo las campañas ahorita, ¿cierto? Y no es pues para traer la gente de allá acá, es para que siga la gente creciendo y que allá también prediquen el evangelio, ¿sí? No es para ser seguidores de hombres, sino para que nazcan de nuevo, para que tengan una relación con Cristo. Debemos tener mucho cuidado, mis hermanos amados, porque podemos amar tanto el ministerio que desenfocarnos, ¿cierto? Y que Dios nos guarde en realidad de que seamos hallados como esos hacedores de maldad a cual Dios no conoce. Amén. Luego en el versículo 16 dice: porque yo sé que después, por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará para mí liberación. El apóstol Pablo tenía convicción en que la iglesia le iba a apoyar, le iba a ayudar. Eso significa la palabra suministración. Alguien que provee generosamente y abundante. Porque él, ¿qué podía hacer en una prisión? No podía hacer nada, aun quisiese. Pero él sabía que había una iglesia que estaba orando por él, y que no solamente estaba orando por él, sino que también estaba bendiciendo su provisión que necesitaba. Y eso no ha cambiado, hoy día es igual, ¿sí? La Biblia nos enseña, ¿no? Dice: el que robaba ya no robe más, sino que más bien trabaje, para que al trabajando tenga, y cuando tenga bendiga al que no tiene. Eso dice la palabra. Esas son actitudes que evidencian el carácter de un creyente, ¿sí? Alguien va a decirle: ya comenzó a hablar de la plata. No, tocó hablar de otra cosa. Sí, hermanos, por eso es lindo predicar la palabra versículo a versículo, porque cuando toca, ¿cierto? Toca, ¿sí? Y de eso habla el apóstol Pablo. Yo estoy, dice, seguro que sus oraciones y su provisión harán, ¿cierto?, que resulte en mi liberación. Pablo no dependía de sus propios recursos, sino más bien dependía del corazón generoso y abundante de los
hermanos, ¿sí? Porque más bien es dar que recibir. Más felices, hermano. Y aquí el Señor no tiene la idea del que da más. Porque no, para Dios no es eso. Recuerde la historia de la viuda que fue a dejar 2 blancas, lo que sería hoy 2 centavitos. Y el Señor les dice a sus discípulos: no, de cierto les digo que esta mujer dio más que todos los que hacían sonar las monedas ahí en la caja de las ofrendas. Porque ella dio por obediencia, ella dio por amor a su Dios, ella dio porque sabía que debía hacerlo. Los otros daban para ser vistos o daban de lo que les sobraba. Entonces, sí es importante, amados hermanos, que nosotros tengamos en cuenta estos principios que revelan que en realidad somos hijos de Dios, ¿sí? Dependiendo los unos a los otros, ministrados, ¿sí?, por la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces vemos que aún los críticos del apóstol Pablo, aquellos que querían, como se dice, añadirle más dolor a su dolor, no causaron aquello ni refrenaron que el evangelio siga creciendo. Más bien Pablo se gozó de aquello, bien o mal, con mala actitud o buena actitud, Cristo es predicado y de eso me gozo. Amén, iglesia. Y la otra característica que vemos acá, cierto, es que ayudó al apóstol Pablo a seguir, es la misma crisis que experimentó. Esto lo encontramos del versículo 20 al versículo 26. Ya que vimos que por sus cadenas Cristo fue conocido, por sus enemigos Cristo fue predicado, y aún por la crisis que el apóstol Pablo, Cristo fue magnificado. Versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Entonces aquí nace una pregunta: ¿necesita Cristo ser magnificado? El Dios creador del cielo y de la tierra, que sustenta con su mano el poder, el universo, ¿será que Él necesita ser magnificado? Es Dios. Pero aquí dice que Cristo también será magnificado. ¿Cómo puede un ser humano, una arena, digamos, un granito de arena, cómo puede magnificar al Hijo de Dios? ¿Cómo podemos hacer eso? Porque aquí dice que sí podemos, ¿cierto? Que sería magnificado Cristo en el cuerpo del apóstol, sea en vida o sea en muerte. Las estrellas son mucho más grandes cuando uno las mira por un telescopio, ¿sí? Cuando uno mira por un telescopio, las estrellas como que se agrandan. Sin embargo, el telescopio, ¿cierto?, no es que las acerca más a nosotros, más bien las magnifica. A eso se refiere, ¿sí? Que nuestras vidas sean como esos telescopios, ¿cierto?, que magnifiquen a Cristo en las vidas de los que todavía no le conocen. Que cuando vayamos por la calle, ¿cierto?, sientan la presencia de Dios en nosotros. A veces uno llega a algún local, a alguna casa, no sé si le ha pasado a usted, a mí me ha pasado, y es como que uno llega a un lugar donde se siente pesado. No sé si usted llega, como que se siente pesado, aquí como que hay algo medio feo. ¿Les ha pasado? ¿Sí? ¿Cierto? No, así es a veces, ¿no? Uno llega a un lugar y como que aquí pesada la cosa, ¿cierto? Entonces, la idea no es que lleguen a nuestros hogares y sientan pesado, sino que sientan a Cristo, que nuestras vidas magnifiquen a Cristo, ¿sí? Es como en ocasiones anteriores les he compartido y les he dicho, ¿no?, que en nuestro corazón debe haber un anhelo de que nuestro cónyuge vea a Cristo en nosotros. Ahí estamos magnificando a Cristo. Ya no le ven pues al enojón, ya no le ven pues al carácter ahí, sino le ven a Cristo. Entonces estamos magnificando a Cristo.
que sus papis puedan ver a Cristo en usted. Ahí estamos magnificando a Cristo, porque nuestros padres están viendo a Cristo en nosotros. Ahí es Cristo magnificado. Así como el telescopio, ¿cierto?, hace que una estrella sea más grande de lo que normalmente nuestros ojos pueden ver. Asimismo, ya, ¿sí? No es que le acercaron a esa estrella, sino que más bien nuestras vidas, ¿cierto?, hacen que Cristo sea más real. Eso es algo que nosotros debemos tener en nuestro corazón. Que nuestros hijos vean a Cristo en nosotros. Eso es magnificar a Cristo. Es una decisión que debemos tomar, ¿cierto? No que vean pues a uno, que le vean a Cristo. Recuerde que la palabra cristiano significa eso, pequeños Cristos, ¿cierto? Pero una vez me dice no es hermano, era un señor, me dice, le estoy esperando a García Moreno, me dice. Y yo, ¿quién es García Moreno? Mi mujer. En serio. Ha sido a la raya, le ha tenido. Sí, estaban en el mercado, entonces la mujer le había dicho, creo, espérame aquí. Y yo le dije, ¿y qué hace? Esperándole a García Moreno. Esperando a García Moreno y ya. Y sí, García Moreno cuando bajó en realidad. ¿Ya? Entonces, no, hermanos. Ya, de pronto nos puede causar gracia, ¿no? Yo no sé si a ella le cause gracia cuando se entere que el marido le dice García Moreno. ¿Sí? Deben ver a Cristo en nosotros, mis hermanos. O sea, esa es la diferencia. O sea, la iglesia debe hacer la diferencia en un mundo donde, pues todo es, ¿cierto? Si te gusta, hazlo. Si te hace feliz, hazlo. No importa. Y todo es ahí. La iglesia debe hacer la diferencia. ¿Sí? Debemos ahí, aún en esos pequeños detalles, como hoy daba anuncio nuestro hermano Olmedito, en esos pequeños detalles de cuidar, de no bloquear la entrada, ¿cierto?, de un garaje. ¿Sí? De esas cosas habla, ¿cierto?, ¿sí?, el buen vivir, el ser un buen vecino, ser morales, ser éticos y sobre todo vivir, ¿no es cierto?, la ética de Cristo. Entonces, a eso se refiere cuando dice que, ¿cierto? Versículo 20, conforme a ese anhelo que el apóstol y la esperanza en que nada será avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo y por vida o por muerte. Sea de la una, sea de la otra, Cristo será magnificado. ¿Sí? Se refería aún en la forma como el apóstol iba a morir. A eso se refería. ¿Sí? Como el apóstol, y de hecho pues magnificó a Cristo, ¿no? Él fue sacrificado por uno de los emperadores, ¿sí? Pero fue sacrificado por causa de Cristo y Cristo fue magnificado. Entonces nosotros, hermanos, debemos ser como ese telescopio, el cual acerca a Cristo a las personas, que vean en nosotros en Cristo, y lo podemos hacer. Y eso pondrá en nosotros que ni la vida ni la muerte ponga en nosotros un temor de seguir haciendo la voluntad del Padre, ¿sí? Porque de cualquier forma, de cualquier manera, de cualquier razón, el gozo del Señor estará en nuestras vidas. Pero aquí el apóstol Pablo hace una confesión, ¿cierto? Que él está enfrentando una decisión muy difícil. ¿Por qué? Porque para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Pero ahí vemos, ¿no?, una confesión que él hace que tiene una lucha interna, ¿no? Dice, más, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es mucho mejor porque me voy a estar con Él. Pero dice, no sé qué escoger, si quedarme aquí en la carne resulta más beneficioso a la obra. Y está ahí, ¿no?, en una crisis, está ahí en una lucha, ¿cierto?, de saber qué puede hacer en ese caso. ¿Sí? Versículo 23, porque en ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne
es más necesario por causa de vosotros, ¿cierto? Entonces me voy a quedar, ¿cierto? Acá, ¿sí? Porque sé que eso va a ser de provecho para ustedes, ¿sí? Va a ser de beneficio para ustedes. Versículo 25. Confiando en esto, sé que me quedaré y aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho y vuestro gozo de la fe. O sea, Pablo sabía que mientras estaba en esta tierra, la circunstancia que podía estar viviendo, el propósito del apóstol Pablo era de ser de provecho hacia los demás y que su fe inspire a los demás, ¿sí? A veces no sé si usted ha oído o no, ella es una mujer de fe, él es un hombre de fe. Ya, eso era Pablo, un hombre de fe. Su vida daba provecho hacia los demás. Y es lo que él dice, ¿no? Entonces, mientras estés en esta tierra, aunque para mí lo mejor es estar con Cristo, y eso implicaba morir, pero sé que ahora estoy acá, ¿por qué causa? Para hacer provecho a los demás, ¿sí? A veces pasan los años, las circunstancias, los reveses, las ingratitudes, que uno ya de pronto, Señor, ya llévame. Y es real eso, y es real. Pero si Dios no me lleva, es porque Él quiere que cumpla algo para su gloria. Y basado al texto dice que nuestra vida debe ser de provecho. Entonces usted está aquí para ser de provecho. Y para que esa fe que Dios le ha puesto, que Dios le ha dado y que ha ido acrecentándose mediante su conocimiento, ¿sí?, le sea de inspiración hacia los demás. Este pasaje se usó mucho cuando fue lo del terremoto en Pedernales. Y mucha gente decía, ¿y por qué estoy aquí? Toda mi familia ya se murió, solo yo me quedé. Entonces no tenía sentido de vida, ya no tenía razón para vivir. Decía, no, yo no tengo razón para vivir. Mi esposa se fue, mis hijos se fueron, solo estoy yo. Pero la luz del Evangelio vino a su vida y entendió que si Dios no le llevó ahí, era para que siga siendo de provecho, siga siendo de bendición. Y que esa fe que puso en el Señor, ¿cierto?, produzca gozo en los hermanos, produzca alegría. Porque sabemos que si nuestra morada terrenal, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también esto gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, pero no quisiéramos ser desnudados, sino más bien revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras de su Espíritu. Segunda de Corintios 5, del 1 al 8. ¿Sí? Acá el apóstol Pablo también nos enseña lo mismo. Mientras estemos en este cuerpo vamos a sufrir aflicciones, vamos a sufrir debilidades, somos limitados. Pero dice, no, pero más bien Cristo nos ha hecho. Cristo nos tiene en el lugar que nos tiene es para algo, para hacer provecho, para que nuestra fe inspire gozo. ¿Por qué? Porque Él mismo nos hizo, dice, el que nos ha dado las garantías de que el Espíritu está en nosotros para poder cumplir esa voluntad. Dios en su gracia y misericordia quiere que nosotros tengamos aquello y que podamos estar listos para partir, ¿sí? No para decir, bueno, aquí se acabó mi vida, se acabó mi existencia, no, sino para partir. Porque sí es verdad que hoy tenemos aflicciones y que no serán comparables de ninguna manera con la gloria venidera que Dios ha preparado para nosotros cuando sea manifestado en nuestras vidas. Así dice la Escritura, ¿cierto? De que ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni lo visible, ni lo invisible, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso es lo que nos da la fuerza, hermanos, para poder seguir adelante en medio de este mundo injusto. Entonces sí podemos ser provecho para muchos.
Nuestra fe debe ser inspiración para muchos, aún en medio de estas circunstancias. Cuando el apóstol Pablo habla de esta partida que él va a hacer y que va a glorificar a Dios, ¿sí? Habla de quitar el yugo, como cuando uno le quitaba al buey, quitar ese yugo para ser libre. Y si en verdad ahorita tenemos un yugo, ¿cierto?, del cual muchas veces no nos podemos librar. Estamos muchas veces pasando las consecuencias de nuestras malas decisiones, ¿sí? Pero viene un momento en que será quitado ese yugo, será quitada esa aflicción. Conozco muchas amadas hermanas que sufren, que luchan cada día por una enfermedad que les ha tocado pasar. Ya llegará un momento en que el Señor les quitará ese yugo, porque Dios así lo dice. Dios lo ha preparado para que podamos venir delante de su presencia. Y mientras dura eso, somos débiles, nuestras fuerzas flaquean, pero el Señor vez tras vez nos dice, por ejemplo, en el libro de Marcos 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Lo que está diciendo es que ponga por prioridad la carga que Jesús hizo por nosotros. Que no sea mayor lo que usted está sufriendo, sino que la carga de Cristo sea la que esté en ustedes y juntos los dos podamos caminar adelante. Estar con Cristo significa, por tanto, poner a un lado las cargas, habiéndose terminado su trabajo en esta tierra. Pero mientras estamos acá, el yugo de Cristo es el que nos va a fortalecer para poder seguir adelante. El yugo de las circunstancias, de nuestras malas decisiones que tomamos o de vivir en este mundo, van a causarnos muerte, pero el yugo de Cristo nos va a causar vida. Por eso es que el apóstol dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y ahí es cuando debemos reflexionar en nosotros, ¿cierto?, sobre esta frase que es muy conocida, muy popular, ¿sí? El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y esto nos pone en realidad a que nos probemos cómo estamos en nuestra vida hoy día. Porque la idea no es morir. Ninguna madre que está criando sus hijos quiere hacerlo ahora. De pronto uno dice, bueno, que se críen, que lleguen a ser unos hombres de bien, que se sepan valerse por ellos mismos, y ahí sí, Señor. Pero esta frase es una frase presente, no es una frase para el futuro. Es una frase real, auténtica para ahora. Entonces, podríamos cambiar, ¿cierto?, el contexto y decir, ¿cierto?, para mí el vivir es el dinero y el morir es dejarlo atrás, por ejemplo. Que deje la idolatría a los bienes de este mundo. Para mí el vivir es la fama y el morir es ser olvidado, que nadie me vea, ¿cierto? Porque para mí el vivir es el poder y el morir es perderlo todo. Porque a veces la gente cree eso, ¿no? O sea, cuando tiene poder, tú estás seguro. Cuando no lo tiene, ¿sí?, no está seguro. Mientras estamos en esta tierra, ¿sí?, y cuando Dios permita llevarnos a su presencia, ¿sí?, debemos morir a todas esas cosas que pueden ser un instrumento de estorbo para que podamos, ¿cierto?, magnificar a Cristo, para que podamos llevar el evangelio de paz, para que no sea estorbo, ¿cierto?, cuando haya contención, para que no sea el pretexto, ¿cierto?, para entrar en peleas y ser igualitos que el mundo, sino más bien como iglesia hacer la diferencia para que podamos, ¿cierto?, ser esa luz, ser esa sal que Dios quiere que tengamos. Y ahí la iglesia va a tener gozo a pesar de las circunstancias, y vamos a ser participantes en el progreso del evangelio. Y ahí sí podremos decir con toda nuestra convicción, porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Padre bueno y Dios, en esta mañana, en el nombre de Jesús, oremos. Padre bueno, te damos gracias en este día, porque nos has permitido compartir, oh Dios, tus pensamientos a nosotros. Pensamientos que no son de mal, sino que son de bien. Para que, oh Dios, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, podamos seguir adelante. Le oramos para hacer esa iglesia fuerte, esa iglesia firme,
Esa iglesia, oh Dios, que cumple su propósito mientras está en esta tierra. Ayúdenos, papito bueno. Necesitamos de su fuerza, necesitamos de su gracia, necesitamos de su misericordia. Necesitamos que su providencia siempre esté con nosotros. Bendecimos, Padre bueno Dios, de este tiempo. Bendigo a cada uno de mis hermanos, mis hermanas que en esta mañana usted nos ha congregado y que representamos una familia, que representamos una vida. Gracias, Padre. Que nos lleve con bien, Padre bueno, es nuestro anhelo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, hermanos. Que Dios nos continúe bendiciendo.